Shalom. Primero, como siempre, queremos dar toda la alabanza, gracia y honra a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rahakodash, dobles honores a los apóstoles del Gran Pie Molino y un saludo a todos los hermanos de las 12 tribus dispersos por todo el mundo en esta palabra, en verdad, en sinceridad. Una vez más, por el Espíritu de Yahweh, Bahashem, Shai, otra lección más para ver tu espiritualidad. 2 de agosto de este año 2023. Estamos esperando y estamos viendo ya cómo Yahweh, Bahashem, Shai cumple sus profecías cada vez más cerca del reino. Ahora este sistema de este autoproclamado hombre blanco anda loco tratándote de decir por todos lados que ya entraste en la edad de la ebullición. Entonces andan buscando a ver qué frase te causa el impacto psicológico, a ver cómo te andan metiendo el miedo, a ver cómo te meten en el sistema y cómo te incorporan a todo esto. Y te van a salir con el cuento de que para que tengas acceso a los métodos que van a contrarrestar esta ebullición global, vas a tenerte que meter esa cosa debajo de tu piel con un jarax en el jaragma para que tengas acceso a agua, a los recursos que te va a dar la magia del sistema, ¿no? Pero pues, qué bueno, son los signos de los tiempos. Empezaron con esta payasada de que primero era el calentamiento global y luego te vinieron a decir que era el cambio climático y ahora ya empieza el asunto de decirte que estamos en la era de la ebullición, ¿no? Entonces son todos los pasos para traer este nuevo acomodo mundial, pero son profecías. Y si no, sigue lo que pasa día al día. Ahí está este terremoto de 6.2 ahí en Panamá, hoy. Aquí mientras hay gente que está tranquilita, ya lista para dormir, hay otros que andan preocupados por si todavía sus propiedades están en pie después del terremoto. Y como si fuera poco, el preámbulo de esta hambruna que está por venir, ahí está otra vez, se refuerzan estas fuerzas de los azules con amarillo, señalando así con el dedo a el rey de Gog, que por su culpa, que es que 40,000 toneladas de cereales están dañadas ahí en los puertos de los azules con amarillo, y que por eso va a haber consecuencias de el abasto a nivel mundial de granos, ¿no? Y por si te faltara algo, pues ahí está ahora cómo se empiezan a calentar estas guerras y rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino. Ahí están estos galos, este autoproclamado hombre blanco que vive acá en Francia, diciendo que tienen muchos intereses ahí en Nigeria y que por eso pues van a mandar toda la milicia que sea necesaria. Pues cómo no, si tú ves el número de toneladas que tiene la France de oro, como estaban diciendo que tiene como 2.500, 2.700, las que sean. Ese no es el problema es que cuando tú revisas, ok, entonces ¿cuáles son los recursos que tiene? No, pues tú revisas la minería y dices, ¿cuántas minas de oro hay en el territorio galo? La respuesta es 0. Ah, sí, y entonces ¿cómo tienen 2.700 toneladas de oro acumulado? Pues porque todo lo han explotado acá del continente africano, de los camitas. Ha sido su patio trasero, así como la llamada América Latina es el patio trasero de Babilonia, así África ha sido el patio trasero de estos franceses y de estos ingleses todo el tiempo. Pero ahí está, ese es el preámbulo. Ahí Yahweh B'Shem todos los días poniendo estos eventos que nos recuerdan que Yahweh B'Shem está cada vez más cerca. Hoy por el Espíritu, las quejas y estas quejas molestas, estas quejas de puro estar friegue y friegue. Y tal vez mañana hagamos una lección de las otras quejas, la queja de un
un reclamo fraterno, un recordatorio a Yahweh Hashem Mushai, porque esas son las otras quejas. Pero hoy vamos a hablar de estas, de las que son molestas, de las que, cómo friega. Entonces, lo primero que hay que hacer, pues, es, para edificación, traer la definición de queja, ahí desde tu mugrero del diccionario de la Real Academia Edomita Español de la Lengua, y dice: queja es una expresión de dolor o de inconformidad. Es un resentimiento o un reclamo, porque ese es el asunto. Es un reclamo, como si tú tuvieras un derecho a algo y entonces andas reclamando, andas quejándote y andas como cuchillo de palo. Dice la otra definición de queja, dice: es expresar con la voz el dolor o la pena que se tiene. Y esta es una definición un poco más genérica que la vamos a ocupar para la lección de mañana, porque son las quejas, es el clamor, es una súplica también. Pero las de hoy son estas quejas molonas, refregonas. Y la última definición de queja: para manifestar disconformidad. Algo que no te cuadró y siempre te andas quejando de algo. Dice la escritura: si Yahweh tiene el control de todo, él ha hecho todo para sus propios propósitos, entonces tú, ¿para qué te andas quejando? Hay que ser humilde y hay que entender que quien controla todas estas cosas, y quien te da y quien te quita, quien te presta y quien te reclama, es Yahweh. Así que ¿para qué te quejas? De la forma molona, ¿para qué te quejas? Empezamos ahí, números 11 y 1. Poco después, el pueblo comenzó a quejarse. Ya sabes cómo es Jacob. Nada más algo no le parece, se juntan en manada y empiezan a quejarse de todo. Nada les cuadra. Como dicen en estas tierras de Isaacar, ningún chile les embona. Chápala con zonqui. Después, el pueblo empezó a quejarse de las privaciones que enfrentaba. Y aquí, pues, lógicamente te habla de ese cambio que hubo después del rescate, de esa salida, de ese éxodo de Egipto hacia la tierra que Yahweh les había prometido dar. Y el Señor oyó todo lo que decían. Nada más imagínate todas las quejas. Imagínate toda clase de quejas, porque si bien la escritura no te da esos detalles, pues hay que imaginárselo o hay que extrapolarlo a este tiempo, a lo que tú conoces, al entorno de cómo es estos israelitas quejumbrosos, inconformes, chismosos, intrigosos, ya sabes. Y dice: entonces el enojo de Yahweh se encendió contra ellos. Bien merecido. Imagínate qué latoso y qué molesto estar escuchando estas quejas a cada paso. Lo que demuestra falta de fe, falta de disciplina. Cállese el hocico. Y entienda quién tiene el control, porque esas eran las lecciones que Yahweh le estaba dando a su pueblo. Aprenda de cerrar el tragamais y piense, tenga confianza y aprenda la lección de por qué se le está llevando por este camino, por qué se le pone esta prueba. Ayer que hicimos esta lección de estas pruebas. Entonces el enojo de Yahweh se encendió contra ellos y envió fuego que ardió entre ellos y los destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando oró al Señor, el fuego se apagó. Porque ya sabes, primero quéjese, pero cuando ya venía el castigo y la furia, entonces ahí sí ya, todos ahí chillando. Se queja, pero no se sabe aguantar. Imagínate para que Yahweh haya reaccionado así de rápido. Es bien merecido. Este es Números 14.
aquí en 27. Y dice, ¿hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Sí, he oído sus quejas que los israelitas tienen contra mí. Pero imagínate a qué grado tenían que llegar para que Yahweh se dijera, hijo, ¿hasta cuándo? Ya me tienen hasta el copete. ¿Hasta cuándo tendré que soportar estas quejas? Y Yahweh Shai así lo diseñó, pero era el momento. El Señor dijo, aquí es donde me van a llenar el buche de piedritas, aquí es donde casi no me voy a poder aguantar y les voy a tener que mandar un escarmiento para que se les quite, para que les sirva de experiencia. Y un poquito más abajo, ahí en 34, dice, puesto que los hombres exploraron la tierra durante 40 días, ustedes andarán vagando por el desierto por 40 años. Muestra del resultado de estas quejas, nada más para que vieras ahí cuál fue el resultado. 1 año por cada día, y así sufrirán las consecuencias de sus pecados. Entonces sabrán que es tenerme como su enemigo para que se les quite. Porque andarse quejando es andar provocando exactamente la ira de Yahweh Shai. Y es exactamente lo que este sistema te enseña a hacer. ¿Estás disconforme con algo? Quéjate. ¿Que no te parece esto? Quéjate. Que te va mal, quéjate. Y no has aprendido de las escrituras que dicen tanto lo bueno como lo malo proceden de Yahweh Shai. Lo único que hay que hacer pues es pedir el entendimiento para que en unas o en otras circunstancias, en las buenas desgracias y en las malas comprendas que es para tu corrección. Un mensaje claro de fortaleza, de fe, de enseñanza te está mandando Yahweh Shai de una u otra forma. Éxodo 15. Y 24. Y dice, entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Tú puedes leer el resto de la historia, pero así. ¿Qué vamos a beber? Cuando Moisés subió al monte Sinaí, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar a Moisés? Ya no lo podemos esperar. Esta agua está apestosa, sucia. Ya estamos hartos de comer este maná. ¿Por qué nos tenía que sacar el Señor de Egipto? Quéjese y quéjese. Y hay otros ejemplos en la escritura, porque no nada más es estas quejas. Dice, en el caso de Job, dice, pues, a pesar de que se estaba quejando, no hizo ninguna falta en contra de Yahweh Shai. Entonces supo controlarse, supo dirigir su dolor y su frustración. Leímos en la definición de queja, ¿no? Es expresar con la voz el dolor o la pena que se tiene, ¿no? Sí, lo expresó, pero no ofendió a Yahweh Shai. Eso fue lo importante, eso fue lo que le salvó el pellejo. Deuteronomio 1, y el punto está en creo que 27. Se quejaron dentro de las carpas y dijeron, seguro que el Señor Yahweh Shai nos odia. Por eso nos trajo desde Egipto para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos maten. Y nada peor que quejarse haciendo tus propias conjeturas, ¿no? Es que el Señor me puso aquí porque me quiere castigar, me puso aquí porque esto, y empieza a ser toda una historia, ¿no? Y no tienes ni la menor idea, porque cuando tienes la queja, pierdes la capacidad de entender. Si se te va el tiempo en quejarte, entonces no tienes tiempo de pensar por qué Yahweh Shai está mandando tal o cual cosa para corregirte. Ese es un gran problema.
Salmos 106. El punto está en 24. El pueblo se negó a entrar en la agradable tierra porque no creían la promesa de que Yahweh Beshem los iba a cuidar. Es lo que te digo. Ante la falta de fe, dice, porque no creían la promesa, ante la falta de fe, pues vienen las quejas. Es que supongo que el Señor no nada más nos va a votar y ahí nos va a dejar. Y haces tus conjeturas basadas en quién sabe qué ideas o en qué debilidades, y por eso andas ahí chillando. El punto es ese, no creían en la promesa de que Yahweh los iba a cuidar. Entonces no tenías esa fe, no tenías esa sensación, no tenías esta conexión con que la fe es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. No querían entrar porque no creían en la promesa de que Yahweh los iba a cuidar cuando entraran y les iba a entregar a esas naciones que se veían poderosas. Y dice, en cambio, rezongaron en sus carpas y se negaron a obedecer a Yahweh Beshem. Ya sabes, en lo oscurito, ¿no? Ahí en el anonimato, donde aprovechas así como que crees que no te está viendo el Señor y entonces estás quéjete y friegue, critique y critique. Este es el libro de Filipenses 2 y 14. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Porque nomás empiezas a hablar, nomás empiezas a quejarte. Y lo mismo en la circunstancia de tu alrededor, en tu entorno social o laboral o económico, o lo que sea. Nomás empiezas a abrir el hocico, a hablar cosas y quejarte, y ya se pierde el control. En cambio, el que está con la boca cerrada, pensando, pidiendo a Yahweh Beshem que lo conduzca, que le permita conducirse apropiadamente ante una situación, ante un problema, ese es el que va a tener la capacidad de resolver ese problema sin quejarse y de recibir la ayuda de Yahweh Beshem. Y te dice, para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a los hijos de Yahweh Beshem y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Otra vez, hay gente perversa y corrupta y hay hijos de Yahweh Beshem que hay este electo que tiene que reaccionar y empezar por no quejarse y empezar por entender quién es tu poder, Yahweh, el que existe, su hijo Yahweh Shai, el que salva. ¿Quién eres tú? Un hebreo israelita dispersado por el mundo, pagando las que debes. Y mostrando con tu forma de vivir que has cambiado y que te has arrepentido. Y entonces vas a brillar como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Así o más claro, ahí está. Santiago 5. Y el punto está en 9. Y dice, hermanos, no se quejen los unos de los otros, porque esa es la otra. Cuando ya estás entre los hermanos de la fe, en la familia de la fe, no hay que andarse quejando. Seguimos en este cuerpo de carbono, seguimos con limitaciones, defectos. No te gusta cómo te ves, cómo te miras, cómo hablas. Sí, no nos gusta, pero tenemos que tener esa tolerancia. Es Yahweh el que te puso en medio de esa comunidad, de esa fraternidad, de esa hermandad, para tener paciencia con los hermanos. ¿O qué? ¿Te sientes el gran israelita, el D1, el único? ¿Qué te sientes así,
la gallina de los huevos de oro, ¿qué te sientes? Y dice, no se quejen unos de otros o serán juzgados, porque ya el juez ya está en la puerta. Entonces, exactamente, buen consejo. Este es el momento de enderezar los caminos porque Yahweh ya está aquí, ya está aquí encima. Más cosa de que se presente. Ya ves cómo el sistema trata de distorsionar todo, que es que juntaron cuerpos no humanos, que es que tienen restos de los carruajes. Bueno, vamos a ver. Pronto estos dichos tendrán que ser probados. Y esa va a quedar como el mentiroso que es. Primero de Corintios 10 y 10. Y no murmuren, como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. No murmuren, no te andes quejando. Porque en una de esas, ya está tan cerca que dice, no le parece. Listo, al cliente lo que pida y te da tu ración. Por eso no hay que desatar la ira de Yahweh, y por eso tienes que actuar con esta humildad, con este respeto, con esta sabiduría, el temor a Yahweh. Por eso. Hebreos 3 y 16. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Yahweh a pesar de haber oído su voz? ¿Quiénes fueron? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y cuál fue la consecuencia? Pues ahí te lo dice. Dice, ¿y quiénes hicieron enojar a Yahweh durante 40 años? Imagínate, 40 años de puro estar friegue, quéjese y quéjese, que nada les cuadra. ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? Que no, ahí te dice la historia. Y el Señor dijo, hijo, estos me la pagan. Y a caminar 40 años en el desierto, hijos de la mañana. Hasta que esa generación de quejosos, pues se murió de viejos o se murió de la enfermedad. En 40 años se los echó el Señor. El Señor no tiene ninguna prisa. Este es Isaías 29. Y el punto está en 24, el último versículo de ese capítulo. Entonces, los descarriados adquirirán el entendimiento. Porque todos anduvimos descarriados en algún momento. Estamos haciendo el esfuerzo de regresar a los caminos antiguos de Yahweh y ojalá y que nos alcance para ser considerados siquiera entre los que pueden ser los electos de Yahweh. Los descarriados adquirirán con el entendimiento, y los que se quejaban de todo aceptarán la instrucción. Ahí te dice, antes nos quejábamos, y ahora, por el poder del Espíritu de Yahweh, el Rahakodash, por el verdadero poder del Dios Todopoderoso, el que existe, Yahweh, y de su Hijo Yahweh el que salva. Por eso, estos que antes se quejaban, ahora aceptan la instrucción, ahora ya dejaron de quejarse, ahora ya están dejando de caerle gordo a Yahweh. Ya no le están cayendo mal, ahora empiezan así como, ahí está, ya medio pasan, pues órale. Jeremías 30 y 15. ¿Por qué te quejas de tu castigo
de esta herida que no tiene cura. ¿Por qué te quejas? He tenido que castigarte porque tus pecados son muchos y tu culpa es grande. Pero ¿por qué te quejas? No te quejes del castigo, de esta herida que no tiene cura, este lugar que necesita corrección permanente, es el aula del aprendizaje, es el horno de aflicción. No te tienes que andar quejando, tienes que aceptar lo bueno y lo malo. En el libro de Job dice que no deberíamos aceptar tanto las cosas buenas como las cosas malas. Entonces, ¿por qué te quejas? Cuando su mujer le dice, pues ya mejor, ya maldice al Señor y ya muérete, hijo de la mañana. Y no quejarse en este sentido molón, es una virtud. Creo que está en el libro de Eclesiástico, creo que por ahí en el capítulo 3 o 6, algo así, donde habla de una mujer virtuosa. Dice, la mujer virtuosa es esa que permanece sin quejarse. Ah, qué recompensa, qué premio para el hombre. Es más precioso que las joyas. Sí, creo que es en Eclesiástico 6. Y he tenido que castigarte porque tus pecados son muchos y tu culpa es grande. Grande, tan grande que has tenido que regresar en las reencarnaciones cada 3 o 4 generaciones. Hasta que el Señor dice, y estos ya están listos. Ese es el fin de este Aion. El fin de la era de Esaú y el principio de la era de Jacobo. Así es. Hay que cerrar con esta, Lucas 15. Y 2. Bueno, hay que empezar ahí todo. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Yahushua. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Yahushua se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Otro ejemplo de esas quejas, que no tienes que estar quejándote. Deja de quejarte por lo que te pasa a ti y por las cosas que te afectan a ti. Entiende que es Yahushua preparando todos estos juicios simultáneos. Es Yahushua el que no quiere que su electo se esté quejando, sino que pidan, no se quejen, tienen que suplicar, y eso va a ser la lección de mañana. Pero ahí está el punto. Con eso vamos a dar toda la alabanza, gracias y honra a Yahushua, dobles honores a los apóstoles de la Ganta de Bolivia, y un saludo a todos los hermanos. Con eso hasta la próxima. Shalom.